Hola, hoy vamos a tocar un nuevo tema, o más bien decir, vamos a reforzar un tema sobre la definición de los centros de costos en materia contable, ¿no? Que está establecido en la directiva que acaba de publicar la DGCP en el mes de junio, fines de junio, respecto a la contabilidad de costos para el Ministerio de Salud. ¿Sí? Este tema es clave, así que presten bastante atención, va a estar bastante interesante porque va a haber casos prácticos para poder elegir o clasificar los centros de costos en materia contable, que para temas de la contabilidad de costos es la columna vertebral, es clave porque no olvidemos que la definición que da la directiva es que los centros de costos de materia contable son los que consolidan la información de los recursos, ¿no? ¿Con qué fin? Para la prestación del servicio, ¿no? Hacia el ciudadano. ¿Bien? Sin más preámbulos, vamos a definirlo en tres bloques, ¿sí? Punto 1, definición y clasificación. Este punto ya se ahondó en el tutorial anterior, pero igual vamos a verlo rápidamente. 2, ejemplos prácticos. 3, estandarización y codificación de los centros de costos. Bien, centro de costos en materia contable. La definición respecto a este punto está establecido en la directiva, ¿no? ¿Qué es un centro de costos en materia contable? Lo define la DGCP, son oficinas, direcciones de la estructura organizacional de la entidad, que, que consolidan los recursos consumidos en la producción de bienes y servicios que se brindan a la ciudadanía. Por lo tanto, ya tenemos una definición clave que viene a ser los centros de costos, ¿no? Es aquella dirección o oficina del organigrama de la entidad que consolidan los recursos con el fin de producir un bien o servicio un bien o servicio hacia la ciudadanía. Bien, clasificación. Hay dos clasificaciones que hace la directiva, ¿no? Centro de costos primario y centro de costo de soporte. Al centro de costo primario, ¿cómo lo define? ¿No? Son las oficinas o direcciones responsables de la prestación del servicio público o producción de bienes públicos con beneficio directo hacia los ciudadanos. En conclusión, este es mío, es decir, es aquel centro de costo que produce un bien o un servicio con beneficio directo a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? El centro de costo de medicina interna, ¿no? Acá vemos pues, que una doctora atiende de manera directa hacia un paciente. Entonces, aquellos centros de costos donde predominan los servicios que tienen que ver directamente con el ciudadano, entonces va a ser clasificado como centro de costo primario. Centro de costo de soporte, ¿no? Lo definen de esta manera la DGCP. Son las oficinas o direcciones que desarrollan actividades hacia los usuarios internos de la entidad, entre paréntesis, actividades administrativas, de soporte, entre otros, las cuales son esenciales para la prestación de los servicios públicos. Es decir, estos centros de costos, pues a través de sus actividades o sus operaciones, son necesarias, básicas, ¿para qué? Para que funcionen los centros de costo primario, que son aquellos que brindan los servicios hacia el ciudadano. Bien, conclusión, brindar apoyo o soporte a los centros de costos primarios o también a otros centros de costos, ¿no? No olvidemos que los centros de costos y soportes de una u otra manera se vinculan entre otros centros de costos, por ejemplo, ¿no? Abastecimiento con contabilidad, ¿no? El tema de los pagos, por ejemplo, el de vengado, contabilidad con tesorería por el tema del giro. Entonces, se soporta. Pero básicamente, ¿cuál es el fin último? Que todos esos centros de costos pues, coayudan a la producción de bienes y servicios. Y que estos se dan en los centros de costos primarios. Por ejemplo, aquí el centro de costos de almacén, ¿no? Donde se está recogiendo pues, la compra de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Aquí no vemos que este servicio o este centro de costos pues, está trabajando directamente o brinda un servicio de manera directa al ciudadano. No, sino que este centro de costo va de una indirectamente, pues, es necesario para que se dé los servicios que se prestan a la ciudadanía en los centros de costos primarios. Bien, ya teniendo claro esta definición, ¿sí? Que está en la directiva,
procedemos con el siguiente slide. Ejemplos prácticos, ¿sí? Aquí, poco para un mejor entendimiento de esta parte, cosa que no hice en el tutorial anterior, sino ha sido de manera genérica, es un poco para que le tengan clara y de repente algunas dudas que tengan a través de este tutorial, de repente puedan tomar mejor sus decisiones, ¿no? Los equipos de costos de cada unidad ejecutora respecto a la clasificación de los centros de costos en materia contable, ¿no? Que es una de las actividades que pide la DGCP en la directiva. Bien, aquí hemos puesto 4 ejemplos de 4 unidades ejecutoras, ¿sí? Vamos a ver de la unidad ejecutora Administración Central MINSA, que es la unidad ejecutora pues, más grande, que consolida prácticamente la información, ¿no? Y vamos a ver que dentro de su estado de gestión también, pues esta unidad ejecutora también adquiere o compra bienes a nivel nacional. O sea, por lo tanto, por el volumen de transacción, estamos poniéndolo acá a la unidad ejecutora MINSA Administración Central. Y no olvidemos también que esta unidad ejecutora ha sido pilotos, ¿no? Antes que salga la directiva, junto al Hospital de Emergencias de Vía El Salvador. Vamos a poner unidad ejecutora DIRIS Lima Norte, por ejemplo, la unidad ejecutora Instituto Nacional de Oftalmología, y por último, la unidad ejecutora Hospital Cayetano Ariete. Ojo, esta información que voy a mostrar a continuación es público, ¿sí? Se puede bajar de la misma página, así es que no es una información que es de cada entidad que lo he sacado, no, ¿sí? ¿Con qué fin lo he hecho esto, no? En uno de mis tutoriales menciono, ¿no? Que antes de elaborar el cronograma o pasos previos o cualquier análisis, el equipo de costos del MINSA debería brindar, uno, el soporte técnico a todas las unidades ejecutoras, es decir, el liderazgo que debe llevar para que funcione con éxito y se cumplan los plazos, lo que establece la directiva, tiene que ser asumido por el equipo de costos del MINSA Administración Central, a través de asistencias técnicas a todas las unidades ejecutoras. No olvidar que este tema es nuevo en el sector público, ¿sí? Entonces, ¿por qué he clasificado de estas maneras? Es por una razón, ¿no? Por ejemplo, dentro del punto 1, podría yo clasificar a las unidades ejecutoras que tiene el MINSA, el pliego MINSA, en 4 grupos. Ojo, es una opinión, es una sugerencia, no digo que sea así. Al final, quien decide este tema va a ser el equipo de costos del MINSA Administración Central. Pero acá les pongo, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja de agrupar? Por ejemplo, ¿no? En el bloque 1 yo podría poner a todas las unidades ejecutoras donde son predominantemente sus actividades administrativas, que son normativas. O sea, la unidad ejecutora MINSA, Administración Central, es predominantemente administrativa, normativo, ¿no? El excelente rector a nivel nacional normativamente, ¿no? En uno que otros puede que se brinde algún servicio directamente al ciudadano, pero por lo general es más administrativo, técnico, administrativo y normativo. Al igual como Senares, ¿no? Que compra las vacunas y las distribuye a nivel nacional, no es directamente para el ciudadano. PRONIS también, que ejecuta todas las inversiones de infraestructura, ¿no? Todas las inversiones de los puestos, centros, hospitales a nivel nacional. PRONIS. Entonces, PRONIS, valga la redundancia. Entonces se dan cuenta, por ahí lo he agrupado, dentro del bloque 1 podría estar todas las unidades ejecutoras, ¿no? En el punto 2 podrían estar todo lo que son las DIRIS, ¿no? DIRIS Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste. ¿Ok? Y en el punto 3 deberían estar pues todo lo que son los institutos nacionales, ¿no? Y por punto 4, el bloque de todos los hospitales. ¿Por qué sugiero esto? Porque como se han podido dar cuenta, cada uno de estos grupos pues tienen algo en común y aparte que se diferencian de los otros grupos, lo cual pues va a pedir de repente trabajar, ¿no? Para la codificación o para la clasificación de los centros de costos en materia contable, para la elaboración del cronograma, ¿no? Porque van a tener puntos en común cada uno de estos bloques, ¿no? Entonces, por ese lado es la sugerencia. Entonces, vamos a ver de manera rápida, pero muy comprensible, estos ejemplos prácticos, ¿no? Respecto a la clasificación de los centros de costos en materia contable en cada una de estas unidades ejecutoras. Bien, vamos a tomar el organigrama, que es clave, lo menciona también la directiva. El centro,
Aquí vamos a poner dos conceptos complementarios. Si bien la directiva no lo menciona, pero sí es necesario para que no se confundan, ¿sí? Centro de costo general y centro de costo específico. Esto es mi aporte por la experiencia, ¿sí? También quiero recalcarle que en su momento, pues, en los dos pilotos que se ha trabajado, bueno, en sí han sido tres pilotos, ¿sí? Un poco para ponerlos en contexto, hemos trabajado, MINSA Administración Central ha sido elegido piloto, luego ha sido el Hospital 2 de Mayo, luego 2 de Mayo ha sido reemplazado por el Hospital de Emergencias de Vías Salvador. Y en esos pilotos, pues, quien les habla ha participado y ha trabajado, ¿no? Representando al MINSA Administración Central. Entonces, parte de esa experiencia que se ha trabajado o información real es que les doy algunos tips o algunos alcances, ¿no? Como mencioné, si bien la directiva no define centro de costo general y centro de costo específico, es necesario tenerlo claro para no confundirlo, ¿sí? Lo vamos a explicar a continuación. Bien, vamos a ver el primer organigrama del MINSA Administración Central. ¿Sí? Este es, vuelvo a repetir, es una información pública. Ustedes entran a la página del MINSA, buscan organigrama y se descarga. Así es que no estoy haciendo nada, no estoy sacando información que es netamente privada o confidencial. Así es que es una información pública. Bien, aquí no vamos a clasificarlo a todo, ¿no? Aquí están, según el organigrama que nos presenta el MINSA, están toda la estructura de los centros de costos, cómo están clasificados, ¿no? En orden jerárquico, ¿no? Desde el despacho ministerial hasta las unidades de línea que le llaman, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? Para que quede claro, Oficina General de Administración, Oficina General. Esto es un centro de costo general. Vuelvo a repetir, esta clasificación yo lo hago en base a una experiencia, ¿para qué? Para no confundirlo, ¿sí? Pero que es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ver que, para este ejemplo del MINSA Administración Central, que la Oficina General de Administración es un centro de costo general, ¿sí? Y sus oficinas, dependencias de línea, que pertenecen a esa Oficina General de Administración, se van a denominar centros de costos específicos. ¿Ok? Claro, ¿sí? Puntual. Centro de costo general van a ser aquellas oficinas generales, ¿sí? Y centro de costo específico van a ser aquellos centros de costos que pertenecen a esos centros de costos generales. ¿Ok? Preciso el ejemplo. Bien, veamos otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Oficina General de Comunicaciones, por decir, ¿no? Ese es un centro de costo general y su centro de costo específico serían las oficinas que pertenecen a esta oficina general. La Oficina de Información Pública, la Oficina de Comunicación Estratégica. Bien, así vamos a ir definiendo. Ahora, vámonos a otro punto. Dentro de esto, ¿cuál cataloga o calza como centro de costo de soporte, centro de costo primario? Por lo general, vamos a darnos cuenta, es que todo esto, el centro de costo de Oficina General de Administración, el centro de costo general es soporte, ¿sí? Porque aquí, en este centro de costo general, no se brinda un servicio directamente al ciudadano, o no, por lo tanto es un centro de costo de soporte. Igual, en las oficinas de abastecimiento, de contabilidad, tesorería, oficina de cobranza y gestión colectiva, tampoco se brinda un servicio de manera directa al ciudadano. Por lo tanto, es un centro de costo de soporte. Aquí alguien puede decir, un ejemplo ya, ¿qué ha pasado? La oficina de tesorería, los cajeros atienden de manera directa al ciudadano, ¿no? Ok, está bien, ¿sí? Ahí hay un servicio. Aquí hay que ver también la predominancia de las actividades o servicios que elabora cada centro de costo. Por ejemplo, ¿no? Si puede ser que va a pasar en algunos centros de costos, me imagino, y más en los hospitales, va a pasar que algunos centros de costos que son de soporte o administrativos, como la oficina de tesorería, pues estoy poniendo un ejemplo, pueden tener algunos servicios o algunas actividades que son directamente, que se brindan directamente al ciudadano, como acabo de decir, ¿no? Los cajeros, que ellos cobran, ¿no? Por un servicio directamente con el ciudadano, trabajan, pero predominantemente no es, esas actividades no son de tesorería, ¿no? Pueden que tengan, un ejemplo, ¿no? Un 30%, pero el 70% pues, de sus servicios, de sus actividades o de su core de ellos es netamente administrativa. Por lo tanto, lo calzo como centro de costo de soporte, ¿sí? Eso también quería darle como un tips adicional para que de repente, no es que todos los centros de costos son estrictamente, producen servicios directamente al ciudadano, no. Predominantemente, si predominan más las actividades primarias de atención directamente al ciudadano,
centro de costo primario. Pero si predomina mayormente aquellas actividades que son administrativas o de soporte, es un centro de costo de soporte. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplo aquí. ¿Sí? La Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. ¿Okay? Esto es un centro de costo general. Y sus oficinas de línea, la Dirección de Telemedicina, la Dirección de Infosalud, la Dirección de Servicios de Atención Móvil de Urgencias, son un centro de costos específicos. Aquí, un ejemplo, ¿no? Otro, quien les va a dar una mejor información para si es que tenemos dudas de algunos centros de costos que pueden ser catalogados como primarios o de soporte, es netamente el responsable del centro de costo, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? En el MINSA, estamos hablando del MINSA de central, ¿no? Por decir, la Dirección de Servicios de Atención de Móvil de Urgencias es, veo, por la información que se tiene, este centro de costo pues, brinda de manera a través de las ambulancias, ¿no? Las emergencias directamente, o los accidentes que pueden ocurrir, ¿no? A través de una ambulancia y luego es derivado a una clínica o un hospital más cercano. Por lo tanto, este centro de costo pues trabaja directamente brinda el servicio de manera directa a los ciudadanos. Por lo tanto, podría, si es que sus actividades de los servicios que desarrolla este centro de costo predomina básicamente la atención directa al ciudadano, va a ser clasificado como un centro de costo primario, ¿sí? Entonces, vamos poniendo un ejemplo, ¿no? Hablo en condicional porque se tendría que verificar aquí, ¿no? El equipo de costos del MINSA, en este caso, en algunos centros de costos que no la tiene clara, sería bueno pues entrevistarse con los responsables del centro de costos para que le den una mayor información y en base a eso se puede clasificar como centro de costo primario o centro de costo de soporte. Entonces se van dando cuenta, ¿no? Que la información de clasificar en centro de costo primario y soporte no es tan que yo agarro el organigrama y hago un check. No, vamos a ver en otras unidades ejecutoras que si bien el organigrama está detallado, en algunos no está bien detallado. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando tomamos como referencia de manera estricta los organigramas para poder clasificar en centro de costo de soporte y en centro de costo primario. Poco para concluir acá en el MINSA, ¿no? Podemos darnos cuenta que pues, toda esta parte de acá que yo estoy sombreándolo, ¿sí? ¿Sí? Incluido despacho ministerial, son un centro de costos pues, netamente de soporte, ¿sí? Eso ya vamos definiendo, lo que está claro, que no necesita pues consensuar con alguien, ¿no? Mientras que los órganos de línea es muy probable, ¿no? Que si tengamos duda de repente consensuar o indagar con los responsables de los centros de costos para que nos dé una mejor información y de esta manera poder clasificarlo en primario o en soporte. ¿Sí? Continuamos. Ahora, la siguiente unidad ejecutora, ¿no? Vamos a poner acá sobre las redes integradas de salud Lima Norte. Ojo, con esto yo no quiero decir que sean equivalentes los organigramas. Porque es así, esto va a ser igual para Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste. No necesariamente, pero al ser un grupo homogéneos, de repente se van a diferenciar en ciertas cosas, pero pueden tener algunas actividades o algunos centros de costos comunes, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? Esto también, como vuelvo a repetirles, lo he bajado de la página de la DIRIS Lima Norte, el organigrama. Bien, aquí también clarito, ¿no? Ya podemos saber en este caso, mira la particularidad que tiene, ¿no? Le llaman al centro de costo general la dirección administrativa, ¿no? Que está a su cargo toda, o que están bajo su dependencia todo aquello, estos centros de costos, que vendría a ser un centro de costo específico. Entonces, un poco para redondear la idea, entonces ya sabemos, ¿no? Centro de costo general son las direcciones generales, en este caso la dirección administrativa, para esta casuística, y los centros de costos específicos son aquellas oficinas que dependen de esta oficina general. Vuelvo a repetir, si bien esto no lo menciona la directiva, es clave, ¿sí? Vamos a verlo más adelante por qué hago esto para que no se confunda. ¿Okay? A la interna ustedes pueden hacer esta clasificación. No lo menciona la directiva, pero es necesario para no confundirnos, ¿sí? Después vamos a concluir, pues que creo que los centros de costos generales por lo general, valga la redundancia, pues van a ser considerados centros de costos de soporte. Eso lo vamos a ver más adelante.
Bien, mira esta particularidad que tienen, ¿no? Ojo, en los organigramas, como mencioné, ¿no? La dirección, por ejemplo, Telediris Lima Norte, vemos que la dirección administrativa, pues, engloba todas estas oficinas o centros de costos administrativos, incluido presupuesto, administración, tecnologías de la información, abastecimiento y recursos humanos. Es decir, tiene todo el sistema administrativo de una entidad bajo su cargo. Ok, no sé si será lo mismo en Lima Sur, Lima Norte, ¿no? Entonces, aquí se tiene que analizar un poco, ¿no? En la clasificación, en el detalle de los centros de costos de clasificación en materia contable. Bien, aquí podemos ver pues, que efectivamente este centro de costos son, si lo clasifico en materia contable, serían de soporte. ¿Sí? Aquí no hay vueltas que dar. ¿Ok? Veamos otro ejemplo, ¿no? De centro de costo general. Dirección de Salud Ambiental y Alimentaria, Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas, la Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria, ¿no? Estos son centros de costos generales y lo que dependen, las oficinas o los centros de costos que dependen de esta dirección general son centros de costos específicos. ¿Ok? Bien, aquí también la pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Es que no se tiene clara con los responsables del centro de costos, ¿no? De cómo catalogarlo. Si en estos centros de costos que son específicos, pues, se brinda el servicio de manera directa hacia el ciudadano o predominan, va a ser catalogado como centro de costo primario. En caso no, centro de costo de soporte. Otro dato importante que quiero dar, ¿no? Acá las direcciones, la dirección general, por lo general cumplen una función de gestión administrativa, ¿no? Por lo general. Y por ende, pues van a ser catalogados como centro de costo de soporte. Otro dato importante, ¿no? Que sería necesario que se mapee, es que, por ejemplo, ¿no? Dentro de las DIRIS, hasta Gasolina Norte, hay red integrada de salud RIMAC, red integrada de salud Comas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también hay que verificar, ¿no? Si esta red de salud RIMAC está bajo su cargo de los puestos, centros de salud que sí brindan directamente al ciudadano, podemos catalogarlo como un centro de costo primario, ¿sí? Entonces tendríamos que ver acá un poco el detalle, ¿no? Que dentro de esta red integrada de salud RIMAC, qué puestos o centros de salud están integrados, los corresponden, ¿no? En cada uno de estos bloques. Si bien el encabezado, según eso, ojo, no estoy catalogando como tal, va a depender mucho de cómo está la información y cómo se tiene. Vuelvo a repetir, estoy hablando en condicional porque no tengo conocimiento muy a detalle de las DIRIS Limas, de las DIRIS, ¿no? A nivel nacional, en este caso de Lima, pero sí, al tener las informaciones, pues se puede tomar una decisión, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, esta red integrada de salud, más abajito, ¿no? Internamente, ahí están integrados el puesto de salud E1, 2, ¿sí? 3, 4, 5. Ok. Esos puestos centros de salud son centros de costos primarios, ¿no? Y ahora, si la red integrada de salud como departamento, como centro de costo general, que se podría catalogar en base a la información, ¿sí? Si es que su función es netamente de gestión o administrativo, entonces este centro de costos de la red integrada de salud RIMAC puede ser catalogado como de soporte, mientras que todos los puestos o centros de salud que están a su cargo de esta red van a ser catalogados como centro de costo primario. Como vuelvo a repetir, es cuestión de ir al detalle de la información para tomar una decisión, ¿sí? Y eso es lo que yo pretendo en este tutorial, ¿ok? Vamos a ver el Instituto Nacional de Oftalmología. Vemos que, vuelvo a repetir, el organigrama también es público, lo he bajado de la página del Instituto Nacional de Oftalmología. Bien, vemos, este es el organigrama que tiene. Entonces, igual, la clasificación, ya para que quede más claro, centro de costo general, la oficina ejecutiva de administración es un centro de costo general y todas las oficinas que dependen de esta oficina ejecutiva de administración son centros de costos específicos. Igual, estos son catalogados como centros de costos de soporte porque aquí sus actividades o los servicios que realizan cada uno de estos centros de costos es más directamente pues, administrativas, que no está relacionado de manera directa con la atención al ciudadano. Por lo tanto, es un centro de costo de soporte. Bien, veamos otro ejemplo, ¿sí? La Dirección Ejecutiva de Atención Especializada en Oftalmología. Aquí he puesto un poco el tema paréntesis,
¿Por qué? Aquí dice dirección, entonces esto sería un centro de costo general y todos estos departamentos serían, entre comillas, centro de costo específico. Entonces la pregunta que yo aquí me hago como, por ejemplo, si bien este es un centro de costo general y estos departamentos dependen de estos centros de costo general, la pregunta que yo podría hacerme acá es si estos departamentos, dentro de estos departamentos a la interna, hay centros de costos debajo de ellos, ¿no? Si es que no lo hay, si es que solamente, oye, el servicio se llama departamento de atención, solamente es único, ok, sería un centro de costo específico, ¿sí? Eso ya cada entidad o cada unidad ejecutora lo va a tener clara o lo va a poder averiguar, ¿no? Internamente, cómo es eso para poder clasificar, ¿no? Aquí mi pregunta yo como un externo es, oye, mira, es como que diría, ¿no? Acá hay una dirección general y para mí un departamento también sigue siendo una, entre comillas, un centro de costo general, ¿no? Porque dentro de un departamento hay pues múltiples servicios, diferentes centros de costos que pertenecen a eso. Si es así, hay que desagregarlo, por eso digo, y ahí hay que clasificar. Pero si no es así, ok, esto sería pues un centro de costo primario, ¿no? Entiendo yo que en estos servicios especializados, en cada uno de esos centros de costos pues, se brinde servicios directamente hacia el ciudadano, ¿sí? Solamente con esa aclaración. Por ejemplo, ¿no? Hay otro dato, ¿no? El departamento de enfermería, por si acá está solito, ¿no? Este sería, si está solito y es único centro de costo, va a predominar pues, la clasificación de centro de costo primario, ¿no? Pero si es que no, veo internamente debajo de esto, pues tiene otros centros de costos que dependen de este departamento de enfermería. Entonces, los centros de costos que dependen debajo de este departamento o que forman parte de este departamento van a ser catalogados centros de costo primario, mientras que el departamento en sí puede ser un centro de costo de soporte. ¿Por qué digo puede? Porque los departamentos por lo general, pues, por eso hablo en condicional, en algunos cumplen una función netamente de gestión administrativa. Si bien esto puede estar a cargo de un enfermero o de un médico, vamos a ver otros departamentos de cirugía, pero son los responsables de la gestión, de que todo esté ok, y no es que en ese departamento se brinda el servicio, ¿no? Pero en sus órganos de línea o en sus oficinas que sí dependen de ellos, ahí sí es donde se brinda pues, el servicio de manera directa hacia el ciudadano. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas para poder clasificarlos, ¿sí? Los centros de costos en materia contable. Como se van dando cuenta, no es que yo agarro y ya lo hago solo, no. Aquí tienen que compartir información, tiene que haber mesas de trabajo con el equipo de costos del MINSA, bajo liderazgo del MINSA, porque si no, cada unidad ejecutora va a mandar su clasificación de los centros de costos en materia contable, como lo interpretan, y esto pues va a tener una consecuencia, porque no olvidemos que la directiva menciona que los centros de costos debe ser aprobado por la alta dirección del MINSA, ¿no? Sea el ministro o sea el secretario general. Entonces va a ser aprobado con un acto resolutivo. Entonces no podemos en este tema tener diferentes denominaciones de centros de costos, ¿no? Y aparte que es una forma también a través de la clasificación de los centros de costos en materia contable de poder ordenar la estructura, ¿no? No, no es que vas a cambiar el organigrama, no, pero para fines de la contabilidad de costos sí se puede mejorar, ¿no? ¿Con qué finalidad? De poder tener una mejor información que muestre la realidad de las operaciones de cada unidad ejecutora, ¿sí? Por último, vamos a ver el Hospital de Cayetano Heredia. Repito, esta es información pública, se ha bajado de la página del Hospital de Cayetano Heredia. Bien, este es el organigrama, ¿sí? Igual, ya a estas alturas ya la tenemos clara, ¿no? ¿Qué centro de costos por default ya podemos catalogarlo como soporte, ¿no? Por igual, centro de costo general, aquí tengo un ejemplo, ¿no? De la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos, es un centro de costo general, y el centro de costo específico, oficina de apoyo a la docencia de investigación, oficina de administración de recursos humanos, ¿no? O sea, los centros de costos que dependen de esta oficina general son centros de costo específicos. Y también me atrevo a decirle, ¿no? Que todo este bloque, ¿no? Del centro de costos, sea general o específico, pues son centros de costos de soporte, porque acá se brinda información de manera predominantemente pues, de administrativos, ¿no? Que no están relacionados de manera directa con el ciudadano, ¿no? Bien. Veamos, ahora sí vamos a ver aquí los centros de costos de línea, ¿no?
Bien, por ejemplo, centro de costo, departamento de enfermería, ¿no? Este es un centro de costo general y todos los centros de costos que dependen de este departamento, pues van a ser centros de costos específicos. Mira la gran diferencia, no digo que sean iguales, ¿no? Pero puede que pase que en algunas unidades ejecutoras el departamento solamente se mencione solito, como está acá, mira, y como en otros, pues se muestre todo el detalle, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para poder clasificarlo como centro de costos. La idea es que tengan, pues, los departamentos se reflejen con sus detalles de cada uno centro de costos que dependen de ello, ¿no? Si bien acá no está mostrado, pero internamente quizás ellos tengan, ¿no? Y mira, el departamento de servicio social pertenece a tal centro de costo, tal centro de costo. Ah, ok. Eso yo necesito para clasificar los centros de costos en materia contable. Entonces, vamos dándonos cuenta que guiarnos por el organigrama podemos tomar como referencia, como dice la directiva, ¿no? O sea, podemos partir de ahí, sí, pero tomar estrictamente para poder clasificar a los centros de costos en materia contable basando solamente en el organigrama, no, podemos cometer el error, ¿no? De omitir ciertas informaciones que más adelante, pues cuando desarrollamos o cuando se desarrolle esta implementación de la contabilidad de costos, van a saltar, van a saltar los problemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí quiero llegar con esto, ¿no? En el slide anterior vimos, si bien es un instituto, pero vimos un departamento de enfermería solito, ¿no? Por eso decía yo la interrogante, ¿no? Quizás esto internamente, pues dentro de este departamento tenga varios centros de costos que dependen de ella, ¿no? Como por ejemplo en un hospital, sí, ¿no? Departamento de enfermería, tenemos varios centros de costos que sí pertenecen, ¿no? Pero como también tenemos en este mismo ejemplo que hay algunos departamentos, departamento de farmacia, no está el detalle, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Si es que este departamento de farmacia es único, un centro de costos, no tiene dependencias, así como el departamento de enfermería, ok, centro de costo primario, ¿sí? Ahora, la pregunta que vuelvo un poco para que quede claro aquí, ¿no? Ya tenemos que el departamento de enfermería es un centro de costo general y las oficinas que dependen de ellos, perdón, las oficinas o los servicios lo denominan acá que son centros de costos, son los centros de costos específicos. La pregunta es, departamento de enfermería, a eso yo quería llegar, ¿no? Que el departamento de enfermería, ¿cómo lo clasifico? ¿De soporte o primario? O sea, vuelvo a repetir, aquí va a depender mucho de qué actividades o qué servicios predominan en este departamento. Si el departamento de enfermería predomina, pues es la cabeza, donde gestiona la información. Si bien puede estar a cargo de un enfermero, eso no es condición para yo decir que es un centro de costo primario, ¿no? Pero si acá hay un ejemplo, ¿no? Voy a poner de esta manera. Si en este departamento de enfermería hay un enfermero que está a cargo, pero que es jefe, ¿no? Y su función predominantemente es de gestión para que funcione correctamente sus centros de costos que dependen de él y predominan netamente sus actividades, las administrativas, entonces va a ser un centro de costo de soporte, ¿sí? Y si en caso que no, por ahí puede haber, yo no puedo generalizar, por eso va a depender mucho de cómo cada entidad, cómo tenga su información y cómo lo brinden los responsables de los centros de costos, ¿no? Pero por ahí pueden decir, no, en el departamento de enfermería, igual, aquí atendemos directamente al ciudadano, esto y predomina, gestión es mínimo, ah, ok, centro de costo primario. Entonces, es cuestión de evaluar, ¿no? Y compartir lecciones aprendidas con otras unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, son informaciones como se pueden dar cuenta, pues, relevantes para tomar decisiones respecto a clasificar los centros de costo en primario o de soporte. Bien. Estandarización y codificación de los centros de costos. Bien, aquí he dado un listado, unas pautas, como vuelvo a repetir, en base a la experiencia, ¿no? De cómo podemos hacer esta etapa, ¿no? Ya para ir cerrando el tema del centro de costos en materia contable, ¿no? Al final esto tenemos que, una vez que el MINSA, Administración Central, pues tenga todo el consolidado, que haya trabajado, pues esto, vuelvo a repetir, con mesas de trabajo con todas las unidades ejecutoras, porque vuelvo a repetirte, que trabajen de manera independiente no es la clave, porque se han dado cuenta que hay información que se tiene que compartir para tomar una decisión, y por ende, al final decir, este es el centro de costo que va para
para esto, para estos hospitales, ¿no? Y también, por lo que podemos ver, pueden haber centros de costos transversales a todas las unidades ejecutoras. Por lo tanto, pues hay que denominarle, hay que estandarizar en la denominación, ¿no? No podemos tener diferentes denominaciones para un mismo centro de costos, ¿no? Hasta incluidos los códigos también, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que ser, pues, guiados por el equipo de costos del MINSA, Administración Central. Bien. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para estandarizar y codificar los centros y clasificar los centros de costos en materia contable, ¿no? Como base 1, transcribir los centros de costos del organigrama como tal. Por ejemplo, aquí tenemos transcribir los centros de costos del organigrama, ¿no? Acá tenemos los organigramas de cada uno de estos centros de costos que se ha tomado como ejemplo para este presente tutorial. Por ejemplo, del MINSA Administración Central, ¿no? Entonces, estos hay que transcribirlos, ¿sí? Todititos, el equipo de costos que transcriba tal cual está todo en un Excel, ¿no? Tal cual está, ¿sí? Ese es como un primer paso, ¿sí? Del MINSA Administración Central, de la DIRIS Lima Norte, igualito, transcríbanlo, ¿sí? El equipo de costos debe transcribirlo todo este en Excel, ¿sí? Cada uno de estos centros de costos, igualito para el Instituto Nacional de Oftalmología, igual, transcribirlo todos estos centros de costos general y específicos en una base de datos en Excel. Y por último, del Hospital Cayetano Heredia, igual, transcribir todo este centro de costos a una base de datos en Excel, ¿no? Clasificándolo en centro de costos general, ¿no? Que son los departamentos y los centros de costos dependientes de este departamento, en este caso también como centro de costo específico, ¿sí? Primer paso es eso. Segundo, solicitar los centros de costos codificados codificados del POI y SIGA del 2024 y el actualizado en Excel, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya podemos partir de codificación de los centros de costos con esta información que se dispone, ¿no? Vuelvo a repetir, podemos tomar como referencia, así como el organigrama también se toma como referencia para clasificar el centro de costos en materia contable, pero vimos que no es la regla final, ¿sí? Entonces se tiene que solicitar los centros de costos codificados del POI y del SIGA del 2024 y en Excel. Ojo, ¿por qué pongo el actualizado? No, es muy probable que el POI y SIGA no se actualicen cada año, pero si de repente en este año algunas unidades, oye, mira, sí, hemos actualizado, se ha reducido centros de costos o se ha incrementado, ¿no? O se ha cambiado la denominación de algunos centros de costos, sería necesario tenerlo, ¿no? Sí, un poco para ir mapeándolo, porque no olvidemos que esto, pues, la contabilidad de costos ya dio inicio y más adelante se va a trabajar con otras informaciones cuando ya se automatizan, ¿no? Y es bueno, pues, tener la codificación o los centros de costos, si es que lo han actualizado, tener la última versión, ¿sí? Esto es como una nota, aquí se los dejo, ¿ok? Bien, ¿a quién se le va a pedir esta información? A la oficina responsable de la elaboración del POE, ¿sí? En este caso, por lo general, son las oficinas de presupuesto, ¿no? La oficina y el SIGA a la oficina responsable del SIGA, ¿no? Sí, que es a través de Excel que se les proporciona, pues, cómo están las codificaciones, ¿no? De los centros de costo, cómo lo tienen, ¿no? Es un buen inicio para poder clasificar también los centros de costos en materia contable. Tercero, ¿no? Verificar y o validar con los responsables de los centros de costos el nivel de detalle de los centros de costos, ¿no? Esto va a caer al equipo de costos de las unidades ejecutoras, ¿no? Con la asistencia técnica del equipo de costos del MINSA Central. Y este punto es clave, ya lo hemos venido discutiendo, ¿no? Como le dije, ¿no? Guiarnos, algunas entidades, su departamento como centro de costos lo tienen único y vemos que en otros tienen todo el detalle, ¿no? Y para fines de la contabilidad de costos, internamente puede que tengan ese detalle, nosotros necesitamos el detalle, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir, no es que, oye, en el organigrama está así, no, así tiene que ser. No, no hay que pensar de manera cuadrada. Y más adelante les voy a poner un ejemplo de Leves, cómo se ha trabajado ahí, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, aquí es clave esta parte, ¿no? Sí, como mencionaba, ¿no? Si es que tengo dudas de clasificar los centros de costos, o yo digo como costistas, veo y digo, oye, esta oficina es muy general, de repente tenga sus oficinas dependientes. Si tengo duda, voy
al centro de costo, pido esta información. Ahí me dirán, no, efectivamente, te van a decir, oye, ese organigrama está desactualizado, te lo pueden decir, ¿no? No, no, acá tenemos el detalle, ok, por favor, bríndeme esa información. ¿Y dónde está el sustento y el respaldo que lo clasifica como tal, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes, pues, en este caso los responsables de costos, pues, empiecen a desagregar y a clasificar en centro de costos en materia contable bajo un sustento, ¿no? Y también va a servir este punto para que si yo tengo duda en clasificarlos en soporte o primario, ¿no? Como vi en los departamentos. Oye, señor, mira, tu departamento de enfermería es único. Mi pregunta es, usted como departamento, como jefe de caja, ¿brindan aquí atención al paciente? Te dirán, no, acá hacemos más gestión, ¿no? Yo soy responsable de contratar a las personas, de requerir los medicamentos, de ver todo el aparato logístico, estar en reuniones, representar, etc. Te dices más de gestión y, ok, entonces sería centro de costo de soporte, ¿no? Pero si por ahí le dicen, no, no, por más que tengamos nuestras unidades dependientes de línea que tienen que ver con la atención, nosotros también hacemos, nos metemos la mano porque nos falta personal. No, no, acá lo administrativo es mínimo, acá es más primario. Ok, lo catalogo como primario. Pero luego eso, el MINSA, pues como va a estar viendo todo este tema, pues al final toman la decisión de catalogarlo como primario o de soporte, ¿no? Porque imagínate, si es que en todas las unidades ejecutoras, pues los departamentos de enfermería, pues pongo un ejemplo puntual, el departamento en sí, que es un centro de costo general, pues ponte, si por ahí en 2, en 3 dicen, no, se hace primario, y en los demás se dicen, es de gestión y es de soporte, no vamos a clasificarlo en 2, ¿no? Bueno, por la mayoría será pues un centro de costo de soporte, ¿sí? Por eso que es interesante que, no es que sea interesante, sino que este punto las unidades ejecutoras deben tener toda la información y la asistencia técnica por parte del MINSA. No puede dejarle que cada unidad trabaje de manera independiente, ¿no? Porque al final el MINSA es que va a consolidar también la información. Entonces el liderazgo, la asistencia técnica y el acompañamiento debe ser multidisciplinario entre el equipo de costos del MINSA, Administración Central, y todos los equipos de costos de las unidades ejecutoras para que trabajen esto a través de reuniones y mesas de trabajo. ¿Okay? Cuarto, estructurar la codificación y denominación de los centros de costos en materia contable. Esto es clave, ¿no? Igual va a estar a cargo del equipo de costos de las unidades ejecutoras, ¿no? Con la asistencia técnica del equipo de costos del MINSA, Administración Central. Ahora, aquí para yo estructurar la codificación y la denominación de los centros de costos en materia contable es clave. Por ejemplo, como le digo, ¿no? Un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a poner la oficina de economía. Y que para una unidad ejecutora, vamos a suponer para la unidad ejecutora 1, tiene una codificación de 2 y se denomina oficina de economía. Vamos a verlo más adelante con el ejemplo, ¿no? Acá para que se tenga la idea. Y en otro lado, esa misma oficina de economía se llama oficina de economía y control previo. En otra unidad ejecutora, esa misma oficina se llama economía. En otro lado, oficina de contabilidad y logística. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? No podemos tener, pues, diferentes denominaciones para un centro de costo que se llama oficina de economía. O bien en consenso, ¿no? Esto ya vuelvo a repetir, con el equipo de costos todos y con el equipo de costos del MINSA. Oye, mira, en todas sus unidades ejecutoras he visto que la oficina de economía tiene diferentes denominaciones. Ok, ¿qué te parece si para estandarizar lo bautizamos? ¿Cómo quieren que se llame? Ya, que sea oficina de economía. Otros dirán, no, oficina o economía, no, ya, economía. Pero eso vamos a estandarizar para todo, ¿sí? A eso me refiero. Porque y de repente hasta el código, ¿no? Oye, ¿tú qué código está? Está con 4, 6, 10, 20, 30. De repente hasta analizarlo y de repente también que tengan el mismo código. Ojo, estoy lanzando en condicional. Podría ser, pero no. De repente, esto ya, ¿cómo va a salir esta información? Ya con el trabajo de campo y de cómo tengan la información cada una de las entidades, ¿sí? Pero se dan cuenta que es clave, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la codificación y la denominación de los centros de costos va a ser aprobado con un acto resolutivo por la alta dirección del MINSA, Administración Central. Por lo tanto, pues, si es que por ahí, ponte, un ejemplo, ¿no? Si cada unidad ejecutora trabajara de manera independiente y como lo entiende la directiva y como lo interpreta sin la asistencia técnica del MINSA, el MINSA puede cometer el error lo que es el siguiente: ok, los aprueba con acto resolutivo y los manda a la DGCP y la DGCP lo revisa y dice, oye, compadre, mira,
En todos los hospitales veo que hay oficina de economía, pero en uno se llama economía, en otros contabilidad y economía, en otros administración, no lo sé. Oye, ¿por qué no me los has estandarizado? Me lo doy un solo número. Ok, les van a observar. Y esa observación, sacar otra resolución, creo que no es la idea, ¿no? Entonces, para minimizar algunas cosas, se debe trabajar de manera consensuada con el equipo de costos del MINSA, todas las unidades ejecutoras, ¿sí? Y de ser necesario también pues con la participación de la DGCP, el equipo de costos. ¿Para qué? Para que, oye, mira, esto está pasando acá, no tenemos duda, no la tenemos clara y qué decisión podemos tomar, ¿no? Ok, esa es la idea, ¿no? Trabajar de manera colegiada. Por último, describir y clasificar los centros de costos en materia contable, ¿no? Esto, el equipo de costos de las unidades ejecutoras con asistencia técnica del equipo de costos del MINSA, Dirección Central. En describir y clasificar los centros de costos en materia contable, una vez que ya se tenga la información ya de manera ordenada, ya podemos ver que la descripción del centro de costo mayormente está en el ROF, ¿sí? De cada uno se puede ver, ¿no? Sobre qué trata de manera breve, y ya la clasificación de los centros en materia contable, pues va a ser posible cuando ya se haya hecho estos pasos previos. Y vuelvo a recalcar, esto tiene que ser bajo el liderazgo del equipo de costos del MINSA y Administración Central, con todas esas asistencias técnicas, ¿sí? ¿Para qué? Para que las unidades ejecutoras tengan una mayor información y puedan indagar y mapear y por ende presentar su clasificación de los centros de costos en materia contable como resultado de un trabajo consensuado, ¿no? Con todas las unidades ejecutoras, ¿no? Sería bueno compartir, como hemos visto, ¿no? Cada organigrama tiene su particularidad. No es que del Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, si es de nivel 2, para todos los hospitales de nivel 2 su organigrama va a ser igualito. No, no, efectivamente. ¿Sí? Bien, por último, ¿no? Un ejemplo más sobre este ítem de acá, ¿no? Sobre la estructuración y codificación y denominación de los centros de costos en materia contable, ¿no? Estructurar la codificación y denominación de los centros de costos en materia contable. Aquí hemos puesto las 4 unidades ejecutoras que han entrado como para el ejemplo de este tutorial, ¿sí? Aquí les hablaba de la denominación, por ejemplo. Esta información yo lo saqué del POI, que también es información pública, ¿no? de la página de cada una de estas unidades ejecutoras. Por ejemplo, el MINSA Administración Central, ahí está su codificación y oficina de contabilidad. Esto no es comparable, ¿no? Lógico, MINSA, Administración Central, estamos hablando de un ministerio, no voy a estandarizar con los demás. No, aquí solamente lo estoy evidenciando, ¿sí? DIRIS Lima Norte, por ejemplo, ¿no? Su código es 4.1 y el centro de costo a quien pertenece la oficina de economía es la dirección administrativa. O sea, en el organigrama está separado, pero a nivel de POI lo tienen a nivel general. Entonces, esto por decir, para la contabilidad de costos no sería adecuado. Nosotros tenemos que codificarlo, las oficinas que pertenecen a esta dirección administrativa, ¿no? Vemos acá la DIRIS Lima Norte lo tiene general. Aquí están las actividades, las acciones de contabilidad, tesorería, recursos humanos, todo. No lo tienen separado. Es decir, no se evidencia aquí la oficina de economía. Por lo tanto, aquí sí pues hay que tomarle el detallado, el separado, ¿sí? Internamente lo que lo pueden tener, ¿no? Bien, del Instituto Nacional de Oftalmología, por si no. El código es 9.0301, según el POI, ¿sí? Que es una información pública, lo he podido visualizar. Y en el organigrama, esta oficina se llama Oficina de Economía, pero en el POI solamente le han puesto Economía, ¿no? Aquí, como vuelvo a repetir, hay que estandarizarlo, ¿no? O bien se llama Oficina de Economía o Economía en todas las unidades ejecutoras que tengan este centro de costo, ¿no? Y por último, en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Ahí sí le denominan Oficina de Economía. Entonces se van dando cuenta, un mismo centro de costo, cada entidad o unidad ejecutora lo tiene registrado de una forma en su organigrama y en su plan operativo, y vamos a ver que en el SIGA también de otra manera. Entonces, por lo tanto, es necesario pues revisar esta información, ¿no? Y no todo lo que está en el organigrama hay que tomarlo como rajatabla, que así está y así dice, no, 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 vuelvo a repetir, ¿sí? Ya hemos visto los organigramas de los diferentes centros, perdón, de las diferentes unidades ejecutoras, ya lo hemos visto como este ejemplo, ¿no? Y hemos visto cuál es la particularidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado bastante en
cómo clasificar los centros de costos en materia contable y cómo codificarlos también, ¿no? Entonces, para una codificación sería como análisis previo, pues tener toda la información que se ha explicado en este tutorial, luego analizarlas y una vez tenía esto, pues ya de manera consensuada entre todos los equipos de costos de las unidades ejecutoras bajo el liderazgo del equipo de costos del MINSA Dirección Central, ya ir definiendo cómo vamos a estandarizar la denominación, ¿no? La codificación, si es que es posible, hasta qué punto, en caso que no, está bien, ¿sí? Entonces, todas estas cosas deben ser trabajadas de manera multidisciplinaria, ¿no? Y con la asistencia técnica, vuelvo a recargar, del equipo de costos del MINSA Administración Central, toda vez que este tema es nuevo, ¿no? Y el MINSA tiene experiencia en esto porque ha trabajado en los pilotos, ¿no? Que se ha llevado a cabo con la DGCP. Por lo tanto, pues es el ente rector que tiene a su cargo el equipo de costos para que le brinde esta asistencia técnica, ¿no? A cada uno de ustedes. Bien, por último, ¿no? Ya para terminar, quería cerrar con el EVES. Como les comenté al inicio de este tutorial, el EVES ha sido parte del piloto que se ha trabajado con la DGCP, ¿sí? Como MINSA Administración Central. Entonces, aquí vemos el organigrama del EVES. Por eso yo comentaba y he venido diciendo, ¿no? Por la experiencia, y doy como alcances en base a ello, que no nos dejemos llevar por el organigrama. Está bien que la directiva lo menciona, ok, pero porque si por ahí alguien dice, oye, mira, la directiva dice el organigrama, yo esto lo clasifico, mira, acá hay pocos centros de costos, ¿no? Lo clasifico en primario y soporte, listo, ya terminó. No, no es así, ¿sí? En el EVES, ese es el organigrama, pero la pregunta, ¿han trabajado con eso? Una parte sí, pero la otra parte no. Por ejemplo, ¿no? En su momento, cuando se le solicitó al EVES, la DGCP solicitó el detalle porque está reducido, ¿no? Ellos entraban a un proceso de modificación de la estructura orgánica más enfocado en la gestión de procesos, ¿no? Por lo tanto, internamente pues habían cambios. Entonces, ese cambio el EVES lo sustentó a la DGCP, ¿no? Y ahí ellos dijeron, ok. Entonces, ¿lo vamos a trabajar así? No, ellos dijeron, no, estamos en cambio. Ok. ¿Cómo deberíamos trabajar? Ok. Ellos presentaron los sustentos diciendo el organigrama de esta manera, ¿no? Quedando de esta manera, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Todo esto, lo que está pintado, son los que no están en este organigrama, ¿sí? Se dan cuenta, con este organigrama se ha trabajado. Okay, acá está, ¿ves? Servicio de hospitalización clínico-quirúrgico. Según el organigrama, está solamente solito, no está con el detalle, ¿no? Pero a la interna sí trabaja esa manera. Ahora, ¿cuál es el respaldo de esto? El EVES presentó el respaldo, ¿sí? La resolución directoral, ¿no? Que plantea esa modificación y ese cambio. Entonces se dan cuenta, o sea, lo que yo concluyo y por qué los mostré esta casuística y que era necesario, porque el EVES ha sido piloto, para que no se entrampen en un tema de que, oye, hay que tomar lo que dice el organigrama, eso dice la directiva y plum, a rajatabla. No es así, ¿sí? Entonces hay que analizar, que hay que tomar como referencia, sí, para poder clasificarlo, sí, pero cada entidad internamente sabe a qué nivel de detalle lo tenga cada uno de estos centros de costos que están en el organigrama, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al poder tomar como referencia cada uno de estos organigramas para poder clasificar los centros de costos en materia contable. Bien, eso ha sido todo por hoy. Les invito a que compartan este video, dar me gusta, suscribirse a mi canal para que les sigan llegando nuevos contenidos, ¿sí? Lo cual voy a ir subiendo, ¿sí? Para que de esta manera pues tengan una idea mucho más clara y puedan tomar decisiones, en este caso ya que están en esta implementación, ¿no? De la contabilidad de costos en todas las unidades ejecutoras que corresponden al pliego MINSA. Igual, cualquier duda o consulta que tengan, lo pueden hacer, ¿sí? En mi canal, ¿sí? Estoy respondiendo algunos mensajes que me lo han hecho, algunos comentarios que quizás me lo están haciendo, los voy a responder para un mejor entendimiento.
Bien, no olviden en sí suscribirse y darle me gusta, ¿sí? Con esto me van a motivar a que siga creando nuevos contenidos, compartan conocimiento basados en las lecciones aprendidas que se ha tenido en su momento pues, con los pilotos, ¿sí? Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.